Bueno, Mari Mari Compuché, al Cutelero de Tufachi Zungun, un saludo a toda la audiencia. En principio, bueno, poder saludar a todas las comunidades que están escuchando, porque bueno, sabemos que por suerte tenemos la posibilidad de llegar a muchos lados y bueno, es importante poder compartir quizás lo que pasa en otras provincias donde también está el pueblo mapuche, como es el caso nuestro, que estamos en la provincia de Neuquén. Bueno, uno de los conflictos más importantes que tenemos allí es el conflicto con las industrias extractivas, sean mineras, petroleras. El caso puntual de la comunidad nuestra, que pertenece a una región en donde están ya instaladas las petroleras y las mineras de hace muchos años, bueno, está relacionado a un conflicto en donde, bueno, tanto el Estado como el principal culpable de la situación que hoy atravesamos las comunidades, jamás han puesto en ejercicio, digamos, los derechos que tenemos como pueblos originarios, porque digamos los derechos los tenemos, están escritos en la Constitución, en convenios, o sea, existe todo un marco legal en el cual reconoce nuestros derechos, pero que el Estado, de acuerdo a sus conveniencias, los pone o no, digamos, en juego, en práctica. Entonces, obviamente, cuando desembarcan las petroleras, el Estado le garantiza todo, le da todo el resguardo jurídico a las empresas petroleras y no a las comunidades o no al pueblo mapuche. Entonces es ahí donde comienza el conflicto, porque se instalan en territorio mapuche sin la consulta, que es algo central, fundamental, una bandera muy importante de los pueblos indígenas, sin la consulta a quienes vivimos en el territorio, que es en este caso el pueblo mapuche. Por lo tanto, empiezan los conflictos porque el Estado les garantiza, digamos, les abre las puertas, le hace crear un imaginario a la sociedad de que va a haber mucho trabajo, que esto es una gran mentira también porque en realidad las empresas petroleras han avanzado tanto en la tecnología que hoy no necesitan de personas, sino que con solamente apretar un botón ya está, digamos, los yacimientos están funcionando. Entonces es mentira que va a haber más puestos de trabajo. Y por lo tanto, bueno, se comienza todo un conflicto en donde la desigualdad que tenemos, digamos, en fuerza en todo sentido, tanto política como física, humana, es muy grande, ¿no? Entonces, ese es un poco el caso de la comunidad nuestra, que, bueno, hace más de 10 años está en conflicto con una empresa, hoy es Apache, pero digamos, todas las empresas tienen esta práctica de durante un tiempo tener un nombre y después cambiarlo. Van cambiando, sí. Van cambiando porque es parte de las estrategias para que las causas que nosotros podamos iniciar a las empresas después sea mucho más difícil llegar a un resultado positivo para la comunidad. Entonces es parte de las estrategias de las empresas, ¿no? De ir cambiando de nombre, de dueños, y obviamente ellos cuando llegan a la comunidad hablan con el lonco, pero uno cuando empieza a ver, primero no, se tiene que enterar de dónde viene la empresa. Segundo, quién es el equipo, quiénes son los presidentes, cuál es, digamos, cómo funciona esa empresa. Es mucho más desigual y siempre terminamos hablando con, no sé, con un recorredor que no tiene ningún poder. No tiene ningún peso ni decisiones, nada. Tal cual. Entonces... Ese era el ruido que va para el sonido. Mate, ¿no? Ese sonido también, hermoso sonido. Hermoso. Entonces, bueno, ahí está, ese es el conflicto que tenemos hoy. Llegamos a hechos que, bueno, realmente uno nunca quiere llegar porque es muy para el pueblo mapuche. ¿Qué queremos? Estar tranquilos en nuestras casas, practicando nuestra cultura, fortaleciendo, no sé, la educación de nuestros hijos, teniendo una vida tranquila. Porque el pueblo mapuche, digamos, siempre fue un pueblo conocido como guerrero, pero que en realidad no era que el pueblo mapuche quería guerra o que quería, digamos, enfrentarse, sino que eso fue parte de lo que nos impusieron, ¿no? Claro. En Relmu pensaba también todo el recorrido, aprovecha y a tomar unos mates, pensaba el recorrido de estos 10 años hasta aquí. Como decías, ¿no? Se agotan las posibilidades de diálogo, se agotan las posibilidades de tener una relación con las empresas, con aquello que uno quisiera tener por ahí, una relación más directa para poder charlar, decirle todo lo que se piensa y establecer bien una relación. Cuando se agotan estos recursos, ¿cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante? Bueno, nosotros
ahí sí podemos decir que somos especialistas porque hemos utilizado el ingenio a más no poder, porque digamos las formas son muchas. El tema es que vos siempre sabés que vas a terminar enfrentado con la policía. Es como un barquito de papel contra un transatlántico, ¿no? Cuando Claro, uno piensa. exactamente. Entonces, nuestra comunidad, que es una comunidad pequeña, es más difícil también, porque cuando vos tenés masa de gente es mucho más llamativo, como que hay más intimidación. Pero en realidad nosotros somos una comunidad chica, entonces en momentos, digamos, complicados de órdenes de desalojo, por ejemplo, en donde nuestra casa estaba rodeada de más de 100 efectivos policiales para, no sé, 30 personas, no cualquier equipo, digamos, especial, sino la GEO, toda, digamos, la policía cercana de las ciudades en donde está Huinculnewen, que es las ciudades más cercanas son Cutralcó y Zapala. Entonces es como que, además por todo el contexto que se da, porque nosotros no somos solos, o sea, estamos con nuestros hijos, con nuestros ancianos, como... Digamos, acá las comunidades que están escuchando y las organizaciones que están movilizadas ya conocen de esto, o sea, no estoy contando nada nuevo. El tema es que es muy desigual cuando se da, por ejemplo, en el medio del campo, donde la policía tiene más posibilidades de generar, digamos, esta violencia, ¿no? Que se genera una violencia, puede no llegar a ser física, pero ya con el hecho de que llegar 100 efectivos movilizar, a rodear armados, a rodear una casa con ancianos, con niños, ya genera una violencia en todo, ¿no? En todos los habitantes de la comunidad, porque ya con solo verlos nomás con esas armas ya te provoca una reacción, ¿no? De alguna manera psicológicamente es violencia también. Claro. Entonces nosotros habíamos puesto una tranquera porque en la comunidad lo único bueno era de que no dejamos de hacer grandes caminos, entonces había solamente un paso para la empresa y ese paso siempre lo cerramos con una tranquera. Y que en la cuestión judicial a ellos los molesta bastante porque tienen que sacar una orden para romper un candado, para romper una cadena. Entonces eso retrasaba, pero en definitiva siempre terminaban entrando porque la justicia... Se acelera más para el lado de ellos que para el lado de la comunidad. Obvio, o sea, en este caso, cuando la justicia debería estar velando por los derechos del pueblo mapuche, los que no saben estudiarlo y agarrarlo y ver y decir, bueno, acá, por ejemplo, existe un derecho a la consulta y que hay que ponerlo en funcionamiento y para eso hay que llamar al Estado, porque en realidad nosotros siempre nos terminamos peleando con las empresas, pero hay un Estado ausente que no aplica lo que tiene que aplicar, que son las leyes que ellos mismos legislan. Regulatorias. Claro, que son regulatorias, que son... mediatorias. Sí, que son mediatorias, pero que principalmente garantizan cosas que nosotros fuimos exigiendo durante décadas, porque estamos hablando de derechos que no fueron conseguidos porque, digamos, hubo gobiernos que quisieran, sino porque hubo movilización de los pueblos indígenas en la Argentina para que hoy tengamos, no sé, una constitución como la que tenemos, pactos, digamos, internacionales como los que existen. Hubo gente que viajó a otros lados y estuvo trabajando a nivel internacional para que tengamos hoy un resguardo de derechos. Pero eso no nos sirve de nada si llegamos acá al lugar donde se tienen que aplicar y no se aplican. Por los intereses que hay, ¿no? Por los intereses económicos, que vale mucho más garantizarle a las empresas que ingresen y exploten que la vida de, no sé, de un pueblo indígena que está en el lugar, que ni siquiera lo ven como un valor, digamos, porque podría haber un cambio de cabeza o un cambio, o sea, lo que nosotros decimos son políticas públicas, en donde realmente se vea el valor de los pueblos indígenas, lo que pueden aportar a un Estado, digamos, donde haya diversas culturas y que los pueblos indígenas tienen muchísimo para aportar, porque son pueblos milenarios, que se han desarrollado milenariamente en estos territorios, por lo tanto hay una cultura que aportar y hay todo un conocimiento, pero bueno, ahí está, el Estado es el que tiene que garantizar, porque está bien, nosotros podemos valorarlo, y hay mucha gente que lo valora, pero el tema es que acá lo que se necesita son cambios de políticas para que eso realmente se ponga en funcionamiento. Porque, por ejemplo, la educación tiene que ser intercultural. Tiene que ser intercultural en todos lados, no puede ser solamente donde viven los mapuches. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, es todo un conflicto, digamos, terminamos en un lugar chiquitito como puede ser nuestra comunidad, pero el conflicto es mucho más grande, porque lo que está en riesgo son los derechos, y bueno, un Estado que prefiere mirar en las empresas y supuesta economía, porque en realidad,
fíjate, es una ironía vivir como vivimos nosotros en nuestra comunidad, en casas de adobe, en casas donde no tenemos gas, en casas donde no tenemos luz, donde vos, no sé, caminás 200 metros y encontrás un venteo de gas porque es un yacimiento petrolero y vos te estás muriendo de frío en tu casa viendo cómo... Sí, absurdo totalmente. Es absurdo cuando el recurso está saliendo de abajo de abajo del... Claro. Entonces, es eso lo que te lleva a un conflicto interminable en donde, por supuesto, las empresas tienen como... dar vuelta a cualquier reclamo. Todo el poder económico, jurídico y del Estado, como decir, ¿no? Que el Estado falta que avance en esos temas que tienen que ver con los derechos de las comunidades y las naciones que son preexistentes al mismo Estado. Exactamente. ¿Han tenido, Renmu, ofertas de parte de la empresa así engañosas, digamos, o por abajo de la mesa para querer correrlos a otro lugar, por ejemplo, o de dinero? ¿Han tenido ese tipo de ofertas? No, reubicación nunca nos han ofrecido. Lo que sí, bueno, propuestas económicas no acordes primero a un marco de derecho que nosotros decimos, ¿no? Porque siempre está el tema ¿no? De que, bueno, nosotros somos muy conscientes de que no vamos a poder echar a las empresas petroleras. Como que tuvimos un proceso también, porque en un tiempo nuestro reclamo era no a las empresas petroleras. Si bien hoy no decimos sí a las empresas petroleras, tomamos conciencia de que las empresas no se van a ir. Bueno, miremos para otros lados, otros, digamos, partes del mundo que genera invasiones, genera guerra. O sea, que vamos a ser un pueblo con toda colonizado, sin recursos, perdidos entre medio del campo, desinformados, o sea, sin herramientas para enfrentar a las empresas. Es prácticamente imposible. Por lo tanto, nosotros sí tomamos un posicionamiento de los acuerdos que hay que tomar. El tema es que esos acuerdos no pueden ser como generalmente proponen las empresas, ¿no? Una reunión cerrada en donde compran a uno, a otro, claro. Te generan un problema interno. Nosotros no tenemos problema en decir que sí estamos a favor de los acuerdos, porque estamos en nuestro territorio, somos nosotros los que no estamos muriendo contaminados, somos nosotros, digamos, los que vemos que nuestros hijos se crean muy ¿cómo puedo decir? Prácticamente aislados, porque está bien, van a la escuela, pero no tienen posibilidad de ningún acceso a la tecnología, y nosotros necesitamos la tecnología. Entonces, sí creemos que los acuerdos tienen que ser en el marco de los derechos, ¿no? Entonces, y igualdad de derechos, ¿no? Igualdad de derechos. Y esos derechos tienen que ser, o sea, cuando digo en el marco de los derechos como pueblo, hay categorías de impacto, por ejemplo, que se tienen que incorporar, como es el impacto cultural. Social. Claro, el social, pero vos el social lo podés aplicar en cualquier lugar, pero porque, digamos, las empresas no están solamente en territorio mapuche, están en todos lados. Pero en el caso del pueblo mapuche, hay una categoría de impacto que se tiene que incorporar, que es la categoría del daño cultural, que es cómo afecta la cultura. Entonces, por ejemplo, si nosotros, no sé, seguimos manteniendo el sistema de salud mapuche originario, y ese sistema de salud se ve impactado por los pozos, por la contaminación, por los gasoductos, por el traspaso, no sé, por el paso diario de las empresas, de los camiones, o sea, hay todo un desequilibrio, que ese equilibrio hay que tratar de restablecerlo. Entonces vos tenés ahí una herramienta para poner sobre la mesa, porque lo que se está impactando es tu cultura. Claro. Porque no lo podés cuantificar, vos no podés decir, no, bueno, no sé... Con una calculadora. Claro, no lo podés sacar. Sí. Entonces, hay experiencias, por lo menos en Neuquén hay algunas pequeñas, digamos, de remediación de este tipo, pero es muy difícil. Estamos constantemente analizando cómo salir de